Bueno, hoy seguimos en el tema 2. Vamos a hablar de la transformada de Fourier, a pesar que, la transformada de Fourier es una más de las transformadas integrales que les contaba yo cuando estudiamos transformada de Laplace. Eh, Creo que es un poco más de lo mismo y lo que vamos a hacer es, en realidad, ver cómo funciona la transformada discreta de Fourier en la práctica de una manera concreta. Como les decía, la transformada de Fourier en el caso general es una de las tantas transformadas integrales que existen. Fíjense que depende del parámetro omega, que está acá lo que llamamos el núcleo o el kernel en inglés. Ese parámetro en general es complejo, por supuesto puede ser real. Y obviamente se define también una antitransformada. Bueno, además está decir que la transformada de Fourier existe si esta integral impropia converge. Aquí están las principales propiedades de la transformada de Fourier, ¿verdad? Si ustedes se fijan, son muy similares a eh, las de Laplace que estudiamos. Solo varía la notación básicamente, pero las demás se mantienen y obviamente que deben ser parecidas porque todas están definidas en función de una cierta integral. Acá varía que los dos límites son infinitos, pero no hay mayores este, problemas de analizar las propiedades tal y como nosotros habíamos visto allá. Incluso fíjense que la multiplicación, la quinta que está acá, multiplicación por una potencia de t, es, como ya sabíamos, la derivación enésima de la transformada. Allá era de la transformada de Laplace, aquí va a ser de la transformada de Fourier. Bueno, si bien existen distintos tipos de señales que van desde las analógicas en las cuales se trabaja con la amplitud y tiempos continuos, la amplitud sería en este caso las abscisas y el tiempo continuo sería las ordenadas, perdón, al revés. La amplitud serían las ordenadas y el tiempo serían las abscisas. En realidad nos interesa el último caso en el cual tenemos la amplitud y el tiempo discreto. Obviamente ustedes se dan cuenta que en la práctica no siempre están presentes una tabla de valores para yo hallar la transformada de Fourier. Es decir, puede ser que me den una función. Bueno, después veremos qué hacer en esos casos si no me dan la tabla y yo necesito trabajar con la transformada discreta de Fourier. Bueno, supongamos que tenemos una sucesión de tiempos discretos que hemos llamado f sub n acá dentro de la sumatoria, y al final lo que yo quiero es representar y obtener, mejor dicho, los coeficientes de Fourier f sub k, que están acá fuera, donde k varía desde 0 hasta n-1, donde n obviamente es la cantidad de datos con los que voy a trabajar. Bien, bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es algunas propiedades de la exponencial. Fíjense que lo que yo dejé acá en esta segunda línea, lo que dejé dentro del paréntesis, es ni más ni menos que las n raíces de la unidad. Por lo tanto, si yo llamo a eso que está dentro del paréntesis r sub n, en definitiva la primera fórmula yo la puedo escribir de una manera más reducida de esta forma que está acá. Ahora bien, las raíces enésimas de la unidad tienen un grupo de propiedades que yo enuncié tres acá, en la otra filmina hay un par más, que se obtienen directamente de esta expresión, o sea, de la definición de las raíces enésimas, sustituyendo tanto el exponente como el índice, y de ahí se obtienen estos valores que están aquí debajo. ¿Qué nos permiten estas tres propiedades? Nos permiten simplificar nuestras notaciones. Entonces, mi problema original se transformó en las sumas de estos dos problemas.
Y teniendo en cuenta estas otras propiedades de las raíces enésimas que, como yo les dije, se obtienen directamente de evaluar. Recuerden que hay una exponencial que por la fórmula de Euler es una suma de una exponencial con la parte elevado a la parte real por el coseno más i seno de la parte compleja. Entonces se descompone en este sumando que a su vez nos permite reescribirla de esta forma que está acá. Con lo cual hemos dividido el problema en dos problemas originales. Esa idea es la idea que subyace en la transformada rápida de Fourier. Siempre descomponer el problema original en dos conjuntos de problemas, esos dos a su vez descomponerlos en dos más y así sucesivamente hasta que yo obtenga dos problemas, ¿verdad? Dos casos, con lo cual ya no puedo seguir la descomposición y por tanto me ahorro mucho tiempo porque el cálculo de A2 es mucho más fácil que el conjunto inicial y ustedes lo saben mejor que yo. Es decir, lo que se hace es reducir, por eso se le pone el apellido rápido, se le hace reducir el tiempo de cálculo y por supuesto de máquina en el sentido estricto de la palabra para calcular esos coeficientes. En la práctica nosotros acá vamos a trabajar más con la transformada discreta que con la transformada rápida. No obstante, quería comentarles esto y los ejemplos que veremos a continuación será con la transformada discreta y aunque la idea ya está subyacente en ustedes que siempre hay que dividir en dos, los pares y los impares. Los pares se vuelven a dividir en dos, pares e impares, y por tanto tengo pares de pares e impares de pares y así sucesivamente todos los casos. Lo que les estaba diciendo se reduce a este gráfico en el cual siempre se van, el problema original se va descomponiendo en dos, a su vez en dos más y ellos a su vez en dos más. Fíjense que aquí hemos un problema de 8 datos, lo hemos reducido a 4 problemas de 2 datos, los impares y los pares. Esa es en esencia la transformada rápida, pero nosotros los dos ejemplos que les traigo a continuación es directamente la aplicación de la fórmula original, digamos como para verlo en acción esa fórmula. Bueno, supongamos que yo tengo mi función original es la función seno y está en el intervalo 0, 2pi. Bien, bueno, al estar en el intervalo 0, 2pi, lo primero que voy a hacer es discretizarla porque como les decía voy a usar la fórmula esta que está aquí debajo y para ello, por ejemplo, digo a priori, voy a buscar 8 puntos que los voy a tener distribuidos homogéneamente a lo largo del intervalo 0, 2pi, con lo cual ustedes se dan cuenta que cada pi sobre 4 yo voy a situar un nodo. Bien, acá están los 8 nodos, ¿verdad? Y los valores de cada uno de ellos por la función. Es decir, lo que yo hice al evaluar en cada nodo fue discretizar la función y obtener estos 8 valores que están aquí, que en realidad están representados con X, pero era nuestro f sub n que está acá. Bien, lo mantuve porque en algunas, bueno, en realidad en la mayoría de los textos aparece con X sub K, por decirle de alguna manera, aunque en otros textos, bueno, aparece f sub n, pero ya ustedes saben que es exactamente lo mismo. Son los valores discretizados, que es lo que, para decirlo de alguna manera, es la variable de entrada. La variable salida, recuérdense que es en el plano complejo. Bueno, en la búsqueda de los coeficientes de Fourier discretos, recuérdense que vamos a usar la expresión que estuvimos viendo en el cual los coeficientes son los valores que yo obtuve de la tabla, ya sea que me dieron una tabla de valores o que yo discreticé la función. Bien, en el exponente de la exponencial,
y valga la redundancia, pero es necesario recalcar eso. Yo tengo menos i, tengo 2pi kn sobre n, que es la cantidad de datos. Como son 8, tengo 2pi. Entonces, k, que es el subíndice de f mayúscula, en la primera línea es siempre 0 y la n varía desde 0 hasta 7. En la segunda línea va a ser 1 y la n varía desde 0 hasta 7 y así sucesivamente. Obviamente estos cálculos no los voy a hacer, se los voy a dejar indicados. Les recuerdo que para calcular esto lo que yo tengo que usar, como les decía, es la fórmula de Euler, ¿verdad? De la exponencial al ser compleja, la raíz ser compleja pura, es decir, es menos un coeficiente por i, es coseno y seno, ¿verdad? Se evalúa todo, se simplifican los términos semejantes y f sub 0 queda 0. De la misma manera se van calculando, como les decía, f sub 1, f sub 2. Les recuerdo, por ejemplo, que en f sub 7 es e a la menos i, 2pi 7, n, que es la que varía desde 0 hasta 7, sobre 8. Bien, y de esa manera se obtienen cada uno de los coeficientes. Bueno, veamos una pequeña variación del problema anterior, en el cual me dan una función que es la superposición de tres funciones a su vez. Lo primero que me doy cuenta, bueno, aquí hay tres gráficas y vamos a hacer un pequeño ejercicio. El primer ejercicio va a ser ese 5 que está sumando. Ustedes saben lo que significa, es que estoy desplazando 5 unidades sobre el eje de las abscisas, los gráficos que están a la derecha. Bien, que es una composición obviamente de dos gráficos. Con lo cual inmediatamente me doy cuenta que la gráfica que está en azul, ¿verdad? Que pasa por 5, ese es evidentemente el gráfico resultante de las otras dos superposiciones de ondas que están acá. ¿Cuál es cada una de ellas? Y es fácil obtenerla porque la primera tiene un 2 delante. Por tanto, va a oscilar entre menos 2 y 2. Con lo cual me doy cuenta que la línea roja está más suave, es efectivamente la que corresponde a ese primer gráfico. Y la segunda, al tener un 3, va a oscilar entre menos 3 y 3, con lo cual tengo este segundo gráfico que está detrás, es lo que me está diciendo cuál es el gráfico. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a muestrear o a discretizar la curva 4 veces por segundo. Lo que estoy diciendo es que al final vamos a trabajar con esta función discretizada que está acá, y k va a variar desde 0 hasta 3 porque es la frecuencia que necesito yo. Eso me da estos 4 valores como los valores de entrada para obtener los coeficientes de Fourier de esta función discretizada. Bueno, como antes vamos a nuestra fórmula original, ¿verdad? Les recuerdo que k, o sea que el exponente de ese exponencial es menos i por, tengo una fracción en el numerador, tengo 2pi kn, la n minúscula, que es la que varía desde 0 hasta n-1, y debajo tengo n, que es la cantidad de datos con los cuales yo estoy trabajando. Entonces se dan cuenta que la primera fila es 2pi por 0, por 0 por n. En la segunda fila es 2pi por 1 por n, sobre 4 obviamente. En la tercera fila va a ser 2pi 2 por n sobre 4. Y bueno, y la última de una misma manera. Para no repetir los datos, aquí les dejo indicado el primero
y de esta manera podemos obtener sin ningún tipo de dificultad los 4 coeficientes de Fourier discretos de esa señal que nosotros muestreamos, como ya habíamos dicho en la filmina anterior. Sí, ese es el modo de proceder de la transformada discreta. No creo que haya muchas dificultades para ustedes.